¿Qué tal mis queridos avatares virtuales? Soy Avatar, el loco ese que de vez en cuando sube vídeos a YouTube y que escribe para Zona Red, web de videojuegos. Llevaba un tiempo sin subir uno, y hoy vengo a hablaros de Halo Infinite. Sé que llego tarde y que ya se ha dicho todo lo que se debía decir sobre este juego, pero en cualquier caso esta es mi opinión personal, así que si estáis interesados aquí os la traigo. Para aquellos que ya me conozcáis ya sabéis lo mucho que me gusta esta franquicia y que llevo jugando y disfrutando de ella desde el mismo día que aterrizó Halo Combat Evolved, en la primera Xbox. Así que podríamos decir que es un terreno muy familiar. Tal vez por ello pueda ofreceros un punto de vista que parta desde la experiencia y al mismo tiempo explorar ciertos factores determinantes que parecen haber afectado al desarrollo de este juego, y muy posiblemente hablaros de algunas cosas que están por llegar. Quiero señalar también que solamente voy a centrarme en el modo campaña, que es lo que a mí realmente me interesa, pero no me enrollo más y arrancamos con esta valoración. Antes de empezar a valorar ningún apartado del juego, quiero señalar un par de puntos que me parecen sumamente importantes para comprender algunas de las decisiones de diseño que parece poseer el título. Por supuesto, esto no lo voy a utilizar como un argumento para excusar algunos de los problemas que creo posee el juego, pero nos servirá para poner en contexto algunas de esas decisiones de diseño de las que hablo. Así pues, cabe puntualizar que según informó el medio digital Bloomberg, el mundo abierto de Halo Infinite fue recortado en 2/3 de 3 durante el verano del año 2019. Si a esto le sumamos lo que al parecer fue un desarrollo turbulento durante las primeras etapas de preproducción, con la salida de algunos directores de desarrollo y de diseño, y finalmente con la inclusión de Geoffen Staten durante el último periodo del desarrollo, podemos entender algunas de las cosas extrañas que encontramos durante el juego. Así pues, una vez dicho esto, pongamos las manos en la masa. 343 Industries fue la encargada de traer de vuelta la franquicia Halo tras la marcha de Bungie, e inicialmente impuso su punto de vista de lo que debía necesitar la franquicia. Sin embargo, esos juegos no lograron convencer de todo, puesto que incluían algunas mecánicas demasiado diferenciadoras con respecto a la base inicial. Ahora bien, Halo Infinite da un paso atrás, retrocede para recuperar la esencia original y recobra la jugabilidad que hizo grande a la saga. Por el camino se han conservado algunas de las mecánicas que incorporaban las cuarta y quinta entrega, como el sprint, pero se han eliminado de forma definitiva muchas otras, como las habilidades Spartan. Halo Infinite además parece querer dar un paso al frente en varios aspectos, mejorando lo que en apariencia era el paso lógico de la propia serie, como incluir un mundo abierto dado que los escenarios de la trilogía original ya eran bastante amplios. Así pues, por primera vez se nos da la oportunidad de jugar en un mapeado de mundo abierto, algo que trae consigo algunos conceptos nuevos. A su vez, se ha aumentado significativamente la velocidad del Spartan 117, tanto a la hora de caminar como de correr, y el desplazamiento en general de los vehículos. Durante el modo campaña iremos desbloqueando una serie de herramientas que nos permitirán realizar ciertos movimientos y acciones que dan variedad al gameplay. Aquí debo hacer una parada obligatoria para hablaros del gancho, ya que ofrece una de las mecánicas más rompedoras de toda la franquicia. Tal y como indica su nombre, poseemos un gancho que nos permite engancharnos a cualquier superficie y desplazarnos, algo que se antoja esencial en la exploración del mundo abierto. Pero esta novedad no se limita únicamente a la movilidad, ya que también nos permite atraer hacia nosotros barriles explosivos que podemos lanzar contra los enemigos, algo muy útil y necesario en las dificultades más altas. A su vez, también nos permite abalanzarnos hacia los enemigos para golpearlos o incluso usarlo para robar un vehículo o torreta ocupado por un adversario. El gancho es esencial a la hora de explorar el mundo abierto. Con él podemos realizar todo tipo de acrobacias para alcanzar las zonas más inaccesibles, y lo mejor de todo, se torna tan divertido y tan dinámico y aporta tantísimo al manejo que creo que cumple como la gran mecánica diferenciadora de esta nueva entrega. En mi opinión, Halo Infinite contiene uno de los mejores manejos en cualquier shooter aparecido hasta la fecha. Eso hablando únicamente del control al manejo a los mandos. Su gameplay es de los más sofisticados, precisos y satisfactorios que haya jugado nunca. La sensación que transmite a los mandos, la capacidad de transmitir entre lo que queremos hacer y la respuesta es, en términos de jugabilidad, casi perfecta. Solo existen honrosas excepciones como Doom,
Doom Eternal o Titanfall 2, donde el control se siente tan preciso. En mi opinión, y viendo el camino que estaba tomando el desarrollo del juego y que no parecía poseer una dirección lógica, desde 343 Industries debieron centrarse en el gameplay, mientras desde dirección decidían qué camino debía seguir la franquicia. Prueba de ello es que los vehículos no poseen un control tan preciso, y algunos se sienten como si se deslizaran sobre aceite, en especial el Warthog, y que se atascan con mucha facilidad sobre algunas superficies. Además, la superficie del propio anillo no parece estar del todo adaptada a ellos, y se nota el recorte del que hablábamos, pero de eso hablaremos después con más profundidad. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es el nivel de la inteligencia artificial, y es que el comportamiento de los enemigos alcanza unas cuotas altísimas, incluso pudiendo superar a lo visto en anteriores entregas. Bungie dotó al Covenant de una IA increíble, en su época la mejor del mercado. Sin embargo, 343 no alcanzó esa maestría con Halo 4 y 5. Me alegra poder deciros que por primera vez el estudio no solo parece estar a la altura de lo visto en la trilogía original, sino que incluso puede que la haya superado. Sin embargo, hay una excepción, y es que en la distancia los enemigos parecen quedarse indecisos si ponemos mucho terreno entre ellos y nosotros, quedándose incluso parados. Pero esto, como digo, es solamente cuando existe una gran distancia que nos separa. A su vez, la IA de los aliados también es muy competente y la veremos luchar para sobrevivir, lanzarse al ataque cuando vean que nos encontramos en peligro, cambiar su arsenal por otro mejor y en general un saber estar en el campo de batalla sorprendente. Además del gancho, a lo largo de la aventura también iremos desbloqueando una serie de mejoras que nos permitirán afrontar a los enemigos con más efectividad, tales como un sensor de movimiento, ya que algunos enemigos como los élites pueden volverse invisibles, o un dash para esquivar los proyectiles más mortíferos. Incluso tenemos la capacidad de desplegar un muro protector con el que podemos guarnecernos y disparar a través de él. Todas estas habilidades se pueden a su vez mejorar gracias al descubrimiento de núcleos Spartan, y esto trae consigo mejoras que las hacen más eficientes. Todo esto lo que consigue es enriquecer un gameplay ya de por sí exquisito. Jugar con John es un placer pocas veces visto hasta la fecha, solo al alcance de los mejores shooters. Ciertamente, Halo Infinite incorpora un mundo abierto por explorar, pero sigue las pautas de los originales en su estructura narrativa. Por lo tanto, la historia se nos cuenta a través de misiones principales, tal y como ocurriera en las anteriores entregas. El mundo abierto se nos presenta como un gran terreno diversificado en islotes que se irán desbloqueando según avancemos en la propia historia. Por primera vez en la franquicia se nos permite explorar el terreno en busca de misiones opcionales y eventos a través de un gran terreno que podemos recorrer a pie o a bordo de vehículos. A lo largo y ancho del mapa podemos realizar varias tareas tales como rescatar marines, eliminar enemigos especiales, desmantelar bases enemigas, destruir torres de comunicación y capturar bases de operaciones estratégicas que a su vez desbloquean puntos de viaje rápido. Todo esto lo podemos realizar al gusto, es decir, improvisando el modo de abordar la acción, ya sea a pie, portando las armas que creamos necesarias a bordo de algún vehículo en solitario o bien acompañados por los marines. Cada vez que llevamos a cabo una de estas misiones desbloqueamos valor, lo que viene siendo la propia progresión del juego. El valor sirve a su vez para desbloquear nuevos vehículos y armamento que podemos solicitar en las bases de operaciones, por lo que cuanto mayor sea el valor que consigamos, más herramientas poseemos para afrontar los eventos del mundo abierto. También podemos ir recogiendo una serie de coleccionables en forma de audio que nos explican parte del lore del juego y los acontecimientos acaecidos hasta el momento, así como conseguir núcleos Spartan para mejorar nuestros gadgets y equipo cosmético para el multijugador. Pero no es oro todo lo que reluce, y el mundo abierto trae consigo algunas consecuencias inexplicables que se inclinan hacia el lado negativo. Por un lado, no me ha gustado la desconexión total que existe entre el open world y la historia. Dicho de otro modo, las implicaciones de lo que hacemos en el anillo no recaen en absoluto en lo que ocurre en la historia. De hecho, podemos terminar Halo Infinite sin siquiera realizar una de las tareas opcionales, que eso no tendrá ningún peso en la trama. Da igual si recorremos el escenario, da igual si mejoramos a John y si rescatamos a los marines. Nada de eso tendrá implicación alguna en la historia y ni siquiera los protagonistas harán ningún tipo de referencia. A fin de cuentas, no deja de ser un contenido de relleno con poco peso narrativo que se antoja de cartón piedra, aunque bastante divertido de realizar, todo sea dicho.
Por otro lado, el mundo abierto se siente orgánico, muy vivo. Mirad, me encantan los juegos que saben contar una historia muda a través de los escenarios, y al parecer, desde 343 Industries se centraron en esto mientras la dirección se decidía hacia dónde querían llevar el juego. A enriquecer los escenarios con este tipo de detalles. Podemos encontrar a lo largo del anillo cientos de acontecimientos que se sucedieron en nuestra ausencia, detallados a través de los pequeños detalles y complementados por los audios. El mundo de Halo Infinite está plagado de ellos, desde una nave UNSC estrellada en alguna batalla, un grupo de marines perdidos en las inmediaciones sin saber qué hacer, a incluso objetos que parecen ser importantes para el lore. Se nota un mimo y un cariño inmenso en el trabajo, y esto nos lleva a especular sobre lo que está por venir, porque también podemos encontrar una serie de ubicaciones que no parecen tener un propósito, no sé, cosas como un altar, una estructura que parece transportadores y muchísimas más cosas. Viendo que el juego fue recortado, que Halo Infinite ha sido ideado para perdurar por muchos años mientras le añaden grandes expansiones, existe ahí fuera multitud de ubicaciones que muy posiblemente acaben tomando importancia en el futuro, y eso sorprendentemente le da veracidad al mundo. No obstante, creo que deberían haber afrontado la idea de mundo abierto de un modo más orgánico, y los eventos opcionales no dejan de ser misiones flojas de relleno, algo repetitivas, muy divertidas porque no deja de ser la jugabilidad de un Halo, pero tremendamente anodinas. Me ha llevado a superar Halo Infinite unas 20 horas, en la dificultad heroica, habiendo realizado todas las misiones opcionales, habiendo cumplido con todos los requisitos y habiendo encontrado la mayoría de audios, mejorado todos los gachas del jefe maestro, derrotado todos los jefes opcionales y encontrado todas las calaveras, además de terminar la historia principal. Por momentos me ha quedado esa sensación de que quería más, de que me hubiera encantado poder seguir explorando el anillo, descubrir nuevos secretos y saborear la sensación que transmite el poder perderme por un mundo ajeno, alienígena, disfrutando de su jugabilidad exquisita. Y es aquí donde se nota que el juego sufrió un gran recorte. Todo parece indicar que se encuentra a medias, que había mucho más en la idea original, pero que sin duda el estudio se quedó sin tiempo y finalmente el juego fue lanzado a medias. Por ejemplo, la variedad de escenarios es prácticamente nula, apenas si podemos visitar 3 tipos de biomas, que son la superficie del anillo, las naves de los desterrados y las estructuras Forerunners. No sé, sabemos que en la superficie de un Halo existen zonas nevadas, desiertos, bosques selváticos, etc. Y sin embargo, apenas si obtenemos un vistazo de una zona tremendamente limitada del anillo. Cabe añadir que el juego ha sido lanzado sin modo cooperativo, y desde 343 Industries han confirmado que será lanzado en el mes de mayo del 2022, junto con el modo cine, síntomas de que el juego ha sido lanzado sin terminar. Hay más detalles, como estructuras lejanas que parecen ser importantes y a las que no podemos acceder, como un guardián derribado del que no se menciona nada. 343 Industries ya demostró que es capaz de introducir una muy buena narrativa a sus juegos con Halo 4, y sin embargo ese globo se desinfló por completo con Halo 5, ya que la historia se encontraba fragmentada a través del universo expandido, y del que no voy a entrar en detalle. En Halo Infinite no es necesario informarse para conocer la trama, la historia se encuentra totalmente explicada en el juego y se va desglosando a lo largo de las misiones principales, pero a su vez ocurren una serie de eventos fuera de cámara, algunos tan importantes que prácticamente desconstruyen la propia historia de Halo 5, otra muestra de que el juego ha sido lanzado de forma prematura. Puedo deciros que la estructura narrativa está muy bien escrita y que para la ocasión exploramos la humanidad de un personaje complejo como es el Spartan 117, las implicaciones de una vida que no ha conocido otra cosa que la guerra y la humanidad de un hombre que más parece una máquina, además de las motivaciones de un enemigo como es el de los desterrados. Para todo ello se utilizan diversos recursos narrativos, como ciertos personajes secundarios, una nueva inteligencia artificial e incluso las motivaciones de un enemigo repudiado por los suyos. Y sin embargo, se me ha quedado ese sabor agridulce de que lo que se estaba preparando iba a ser mucho mejor y más grande que lo que ha acabado siendo, y es una lástima, sobre todo por la atención al detalle en su mundo y otras cosas como el recurso de las cámaras en las cinemáticas. Por primera vez se incluye algo que se echaba mucho en falta en la franquicia de Halo: jefes finales. Halo Infinite cuenta con un buen puñado de ellos, algunos muy entretenidos de enfrentar. A primera vista puede parecer que son simples esponjas de balas, pero caes en la cuenta en dificultades altas de que debes utilizar bastante tu entorno e ir improvisando sobre la marcha con lo que encuentras por el escenario.
por lo que se resuelve siempre de forma bastante satisfactoria. El juego no solo cuenta con jefes en las misiones principales, también podemos combatir con un buen puñado de ellos a lo largo del mundo abierto, algunos sencillos y otros terriblemente complicados. No puedo avanzar en el análisis sin detenerme a valorar uno de los aspectos que menos me ha gustado, y estoy hablando de las inconsistencias en las misiones principales. Halo siempre se ha caracterizado por presentar campañas épicas con momentos memorables y situaciones increíbles, siendo la batalla contra los dos Scarabs de Halo 3 la cúspide de todo esto, pero a 343 Industries parece que se le atascan este tipo de situaciones. Es curioso cómo las escenas más épicas transcurren durante la exploración del mundo abierto, y sin embargo durante las misiones de la campaña no encontramos apenas situaciones de esta índole. A bote pronto podemos decir que escenas de vehículos durante las misiones principales solo hay una. No entiendo cómo, poseyendo tantísimos recursos y siendo una franquicia que cuenta con tantísimas herramientas enfocadas a la epicidad, a 343 Industries se le puede atravesar tantísimo estas escenas. Y no hablo únicamente de las escenas con vehículos, es que las misiones principales son una sucesión de paseos por el interior de las estructuras Forerunner del anillo, donde lo único que hacemos es avanzar, matar a un grupo de enemigos, activar algún terminal y poco más. Son tremendamente flojas, monótonas y en general anodinas y repetitivas. Es como si el estudio se hubiera centrado en el cumple y los detalles del juego, y finalmente hilado los acontecimientos de la trama principal. De nuevo me queda esa sensación de prisas, de que todo ha sido desarrollado sin tiempo, y es una lástima, porque el potencial de Halo Infinite no parece tener un límite. Si algo caracterizaba a la trilogía original producida por Bungie era el aspecto artístico y la música. Los fans de Halo estamos de enhorabuena porque Halo Infinite vuelve a la casilla de salida y retorna con un aspecto visual acorde a lo visto en las primeras entregas. 343 Industries deja atrás el aspecto oscuro y metálico de sus dos primeros juegos y recupera los colores vibrantes de la trilogía original, con un aspecto que recuerda mucho a Halo 3, pero utilizando una nueva tecnología. El juego luce increíblemente bien y posee un nivel de texturizado altísimo, llegando a deslumbrar en cada rincón al que nos detenemos a mirar. Los modelados también lucen muy bien, con detalles en cada centímetro cuadrado como rasgaduras, quemaduras, grietas y en general algo digno de verse. La iluminación, no obstante, luce bien en los interiores pero algo floja en los exteriores, pero aguanta el tipo. He jugado a Halo Infinite en una Xbox Series X y funciona en unos perfectos 60 cuadros por segundo y a 4K, no obstante sufre de ralentizaciones en las cinemáticas, algo bastante inexplicable que sin embargo no es demasiado molesto. En cuanto a la composición musical, Halo Infinite recupera gran parte del trabajo realizado por el compositor original, Martin O'Donnell, pero para la ocasión cuenta con dos nuevos compositores que han aportado su experiencia, como son Curtis Schweizer y Gareth Cooker, conocido principalmente por ser el compositor de la banda sonora de Ori, y la banda suena a gloria. Tanto si sois veteranos o bien nuevos jugadores, la música os maravillará, siendo uno de los puntos fuertes del juego, pero la cosa no queda ahí en el apartado sonoro. Todos los efectos rozan el sobresaliente, desde el sonido de las armas, los pasos del jefe maestro, el sonido ambiente del anillo, hasta el doblaje al español, interpretado por los actores habituales pero con un nivel de detalle y cariño a las entonaciones increíble. Como recomendación personal, si podéis jugar con cascos, muchísimo mejor. Halo Infinite es un juego maravilloso, un título muy especial que, a mi juicio, se presenta como candidato a ser uno de los referentes en shooters en primera persona y contiene uno de los mejores gameplay y más depurados de cuantos FPS haya probado. La introducción al mundo abierto le ha sentado bien, aunque tal y como he dicho, sufre una desconexión bastante alarmante con respecto a la campaña principal y las misiones opcionales pecan de ser muy simples. No me cabe duda de que nos encontramos ante el regreso de una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos, siendo la entrega que la saga merecía en el aspecto jugable, pero no así en muchos otros factores. Por primera vez, 343 Industries parece haber comprendido lo que necesita una serie que marcó el devenir de los shooters, y sin embargo mi temor es que no hayan llegado a tiempo y que el desarrollo del juego, que al parecer parecía enfocado a ser mucho más y mejor, se diluya con las subsiguientes expansiones. Hay multitud de aspectos en los que debe mejorar,
como la exploración del mundo abierto, escenas de vehículos y por supuesto trabajar mucho más en la epicidad, que dicho sea de paso no será por herramientas que contiene la propia franquicia. Y sin embargo, pienso que este es el Halo que los seguidores merecíamos. Halo Infinite parece ser un tapiz sobre el que trabajar, la caja del sastre con la que se puede construir la mejor experiencia de la serie. Solo el tiempo dirá si se encamina hacia la gloria o bien se queda solo en lo que pudo ser y finalmente lo que fue. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos si Dios quiere próximamente. Un saludo a todos, chicos.